Bienvenidos, Dios les bendiga inmensamente. Aquí estamos en la lección número 8 de la lección de escuela sabática, Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno, alegría estar junto a ustedes. Y el tema de esta semana era libre albedrío, amor y providencia divina. Temas supremamente apasionantes e interesantes. Qué relevante es el tema que tratamos esta semana. Son muchas las cosas que pasan en nuestras vidas, ¿verdad? Y en el mundo. Y con algunas de estas pasa algo y es que estamos de acuerdo, mientras que con otras muy seguramente no. Hay dos formas de asimilar los acontecimientos en el mundo. Por un lado están quienes dicen que no es verdad que seamos realmente libres y que podamos decidir que todo lo que pasa está determinado por Dios para que suceda solo en la forma que Dios desea. De hecho, van un poco más allá y dicen que es Dios quien decide quién se pierde y quién se salva. Que no es cierto que seamos libres de decidir, que solo somos objetos de las decisiones de Dios. Presentando de esta manera a Dios como una persona autoritaria y egoísta. Pero qué opuesto es lo que nos presenta a ti y a mí la palabra de Dios, donde Dios nos da total libertad de elección, de forma que tanto seres humanos y aún los ángeles tenemos la posibilidad de actuar aun cuando esas decisiones, esas acciones sean contrarias a la voluntad de Dios. En la historia de la caída del pecado de Adán y Eva podemos ver un ejemplo de esto, donde podemos visualizar los terribles resultados del mal uso de este don de Dios. Lo que sucede es que para los seres humanos siempre será mucho más fácil culpar a Dios por lo que nos pasa que asumir la responsabilidad por nuestras malas decisiones. Es en este contexto donde aparece el término de la providencia divina, el cual es el accionar de Dios en el mundo, es decir, los actos o hechos de Dios. La forma como entendemos este tema de la providencia de Dios va a determinar la forma en que nos relacionamos con Él y cómo vemos y hacemos frente al problema del pecado y del mal. Una parte muy importante de la providencia divina la vemos en el plan de salvación, que nos deja de manifiesto el gran interés de Dios y su accionar en función de rescatarnos del pecado y que podamos disfrutar la vida eterna que Dios está preparando, porque la está preparando para todos nosotros. Nuestro Dios soberano, un tema lindo que trabajamos esta semana. Dios es soberano, es algo que presenta con claridad la palabra de Dios, pero en la mente de muchas personas surge una inquietud. Si Dios es todopoderoso, ¿es Él el causante del dolor y sufrimiento que enfrentamos entonces nosotros? Las personas asumen que todo lo que sucede es porque Dios lo ha planeado y definido de esa forma. Reflexionando que si Dios es todopoderoso, no es posible que pase algo diferente al deseo que Él tiene. Esta teología equivocada dice, en resumen, que pase lo que pase, todo siempre será la voluntad o la responsabilidad de Dios. Ahora, sobre esto veamos qué nos dice la Santa Escritura, la palabra de Dios, que es la máxima autoridad para conocer realmente a Dios. Por ejemplo, en Salmos capítulo 81, versículos 11 y 12, se nos dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no quiso oírme a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Este pasaje que acabamos de leer de la Escritura nos ayuda a una correcta comprensión del accionar de Dios. Son muchísimos los pasajes en donde encontramos momentos en los que sucede totalmente lo opuesto a la voluntad de Dios, donde se muestra que Dios tenía un plan o un sueño para su pueblo, pero su pueblo decidió de forma contraria a esos planes que Dios tenía. Al leer la Biblia podemos encontrar de forma amplia y manifiesta el ilimitado poder de Dios haciendo cosas que para los seres humanos son imposibles. Un ejemplo de esto es cuando Dios abre el Mar Rojo, cuando detiene el sol, cuando hace que los muertos resuciten, entre muchos de los portentos de Dios. Algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo Jeremías 32:17, nos dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder, con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. Textos como estos nos dicen y aclaran que Dios es todopoderoso y el mundo se sostiene solo por su poder. El poder absoluto e ilimitado de Dios no solo es algo afirmado por medio de las palabras, sino que es ratificado por numerosos y asombrosos hechos sobrenaturales de Dios que pueden ser validados por el ser humano. Para cuidar de su pueblo y también para liberarlo, lo que está en la Biblia lo ha corroborado la historia. Ahora, el hecho de que Dios sea todopoderoso no quiere decir que Él haga absolutamente todo.
La Biblia, mis apreciados, nos dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Él no puede negarse a sí mismo, como lo menciona en 2 Timoteo 2:13. También la Biblia dice en Santiago 1:13 que Dios tampoco puede tentar ni ser tentado. Entendiendo esto de forma correcta, podemos decir que Dios es omnipotente con claridad, que puede hacer cualquier cosa siempre y cuando eso no vaya en contra de su carácter o que sea incoherente con su naturaleza. Un ejemplo más de esto lo encontramos cuando Jesús, quien todo lo puede, enfrentó la cruz y hablando con el Padre le dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús pudo evitar la cruz, pero eso sería totalmente contrario a su plan de amor para rescatarnos y para salvarnos. Así que se negó a sí mismo y fue adelante haciendo lo que el plan decía que debía hacerse para salvarnos. Amar a Dios, otro tema importante que estuvimos hablando esta semana. Otro elemento en el que Dios no puede actuar es en el obligarnos a amarlo. Es completamente inverosímil decir que podemos obligar a alguien a hacer algo de forma libre y voluntaria. O dicho esto de otra forma más simple, si es obligado, nunca será libre, espontáneo o voluntario. El plan de Dios está expresado en varios textos bíblicos. Uno de estos es Mateo 22:37. Allí Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Su plan original, su plan especial es que tengamos con Él una relación de amor, que todo lo que hagamos hacia Él sea motivado por un amor profundo. Pero el Señor nos da la posibilidad de elegir esto o de elegir algo diferente. Al decidir lo que es opuesto o contrario a lo esperado por Dios, es cuando nos equivocamos, hacemos entonces que sucedan cosas que Dios hubiese deseado que nunca hubiesen ocurrido, como la entrada del mal en el mundo. Esto nos deja ver que no siempre lo que sucede es lo que Dios ha tenido en sus planes iniciales. De paso te digo, por experiencia propia, que amar a Dios y hacer su voluntad siempre será lo mejor y lo más seguro para todos nosotros. Otro punto que estuvimos trabajando era la voluntad divina, ideal y correctiva. En los versículos 29 y 30 del capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos aparece el término predestinó. El no comprender de forma correcta esta palabra nos podría llevar a pensar de forma errónea que Dios es quien determina de forma unilateral y arbitraria todo lo que sucede en este mundo. Pero mis apreciados, lo que realmente esta palabra quiere decir es que Dios propone una meta o un ideal, un objetivo para sus hijos. Él tiene un plan para todos nosotros. Eso es lo que quiere decir predestinó. Tiene un objetivo o un plan, un ideal para ti y para mí. Que este plan es que estemos en medio del bien y el bienestar. Otro texto que debemos buscar bajo la dirección de Dios, poder entender de manera correcta, bajo la dirección del Espíritu Santo, es el que está en Efesios 1:9. Allí se nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Podemos entender mejor ese texto si tenemos presente que existen dos voluntades: la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. La voluntad ideal de Dios hace referencia a lo que el Señor desea que pase y lo que ocurriría si nos dejáramos guiar solamente por su voluntad. Por otro lado, la voluntad correctiva de Dios se refiere a lo que se da en respuesta a las decisiones de sus hijos, incluidas las malas decisiones. Dicho de otra forma, es el plan de Dios para remediar los problemas, dolor o sufrimiento resultado de las malas decisiones que hemos tomado nosotros. Es lo que Dios hace, esa voluntad correctiva es lo que Dios hace cuando nos hemos equivocado y nos arrepentimos, y como eso malo, Dios lo puede llegar a convertir en una bendición. También esto nos habla de cómo Dios puede llevar a bendición para nosotros lo que otras personas pueden estar haciendo en nuestra contra. Pero Dios lo usa para nuestro beneficio y bien. Un ejemplo de esto lo encontramos en la historia de José en el libro de Génesis. Allí los hermanos de José, de forma malévola, lo tratan de matar, luego de deshacerse de él, de que sus planes no se cumplan. Pero Dios actúa y da un curso a esas acciones, lo que permite que al final, o que el resultado de esto, no es la destrucción de José, sino no solamente se cumple el sueño de Dios con José, sino que también Dios utiliza esto para la preservación de la familia de José en una época de gran escasez de alimentos. No es el plan de Dios que ocurra el mal, pero cuando ese ocurre, Dios obra para contrarrestarlo y traer el mayor bienestar posible a todos sus hijos.
Dios ha vencido al mundo. Qué tema importante que también que trabajamos. Si los seres humanos fuésemos fieles a la voluntad de Dios, no existiría el mal. Solo habría amor, paz, bienestar y armonía perfecta. La Biblia nos dice algo supremamente alentador, y es que finalmente la tierra será restaurada y estaremos en sintonía con los planes de Dios. Muchos de los ingredientes o componentes de la historia del mundo no estaban en la lista de los planes de Dios. Finalmente Dios hace que sus planes se cumplan, aún con las malas decisiones que de forma libre tomamos nosotros como hijos de Él. Solo que en sus planes no estaban el dolor, las lágrimas, la muerte, el sufrimiento. Esto ha venido a ser resultado del mal uso de nuestra libertad. Viviendo el tema de la providencia divina, esta no es unilateral entonces. Dios no controla de forma impositiva todo lo que pasa. Su providencia es bilateral, es decir, muchas de las cosas que suceden corresponden al plan de Dios y otras son el resultado de las buenas o malas decisiones de su creación o de todos nosotros. De hecho, Dios nos dice que enfrentaremos dificultades, dolor y tribulación en este mundo, pero hay una poderosa esperanza para todos nosotros. Y esa está en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos confiar en que aunque el mal no es necesario, Dios puede hacer que algo bueno resulte incluso de los acontecimientos que no son buenos. Si confiamos en Dios, Él puede usar aún nuestro dolor y sufrimiento para acercarnos a Él, y no solo eso, sino también enseñarnos y motivarnos a ser más compasivos y cuidar de los demás como Dios cuida de todos nosotros. En resumen, de esta lección podemos decir, aunque no todos los planes de Dios se cumplan, Él es y será siempre soberano y todopoderoso. La omnipotencia de Dios no deja a un lado la libertad de elección que nos ha dado con amor a todos sus hijos. Es el plan de Dios que lo amemos y gocemos de sus bendiciones, pero la elección siempre será tuya y mía, será nuestra. Podemos estar seguros de que aunque pasemos por momentos de dolor, si nuestra esperanza está en Cristo, así como Él venció, nosotros también seremos vencedores y el mal pronto terminará. Gracias por estar aquí, permíteme orar por ti. Buen Dios, muchísimas gracias porque nos recuerdas en este momento que nos da la libertad de elegir. Discúlpanos por las malas decisiones y, Señor, utilízalas para hacernos felices, para acercarnos más a ti, Señor. Padre bendito, gracias porque el mal pronto va a finalizar y que en este mundo de maldad podremos salir vencedores gracias a Jesús. Que tu bendición sea amplia y maravillosa en la vida de cada persona que ve y escucha este contenido. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande, inmenso, y te espero muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.